El juez se ríe de una joven mexicana acusada, sin saber que tenía delante a un genio legal de 19 años. Sofía Herrera caminaba por los pasillos del Tribunal Federal de Los Ángeles con paso firme, aunque por dentro sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. A sus 19 años, nunca había imaginado que estaría enfrentando cargos por supuesta falsificación de documentos de inmigración. Sus padres, María y Roberto, habían llegado a Estados Unidos cuando ella tenía apenas 5 años, buscando el sueño americano que tantas familias mexicanas persiguen. Ahora, 14 años después, ese sueño parecía convertirse en pesadilla. La acusación había surgido cuando Sofía ayudó a su vecina doña Carmen a llenar unos formularios del Servicio de Inmigración. Alguien había denunciado que los documentos contenían información falsa, y como Sofía había sido quien ayudó con el papeleo, las autoridades la señalaron como la responsable principal. Lo que no sabían era que detrás de esa joven de 1980, apariencia sencilla, se escondía una mente extraordinaria. Desde pequeña, Sofía había mostrado una curiosidad insaciable por las leyes. Mientras otros niños jugaban con muñecas o videojuegos, ella se perdía leyendo los códigos legales que su padre traía del trabajo de limpieza en un bufete de abogados. Roberto solía bromear diciendo que su hija había nacido con un libro de leyes bajo el brazo en lugar de con una cuchara de plata en la boca. A los 14 años, Sofía ya conocía de memoria gran parte del Código Civil californiano y a los 17 había comenzado a estudiar por cuenta propia las complejidades del derecho migratorio estadounidense. Sus padres, aunque orgullosos, no terminaban de entender cómo su hija podía pasar horas estudiando casos legales que ni siquiera los abogados más experimentados dominaban completamente. Para Sofía, sin embargo, el derecho no era solo una materia de estudio, sino una pasión que la consumía día y noche. El caso de doña Carmen había sido relativamente simple. La señora necesitaba renovar su permiso de trabajo y había algunos errores en las fechas de sus empleos anteriores. Sofía había investigado minuciosamente cada detalle, verificando información con antiguos empleadores y recopilando toda la documentación necesaria. Lo que para cualquier persona habría sido un proceso confuso y abrumador, para Sofía fue como resolver un rompecabezas fascinante. Había pasado semanas revisando cada formulario, cada fecha, cada referencia, asegurándose de que todo estuviera perfectamente correcto según las regulaciones federales más recientes. Nunca se le ocurrió que alguien pudiera interpretar su ayuda como un acto criminal. Para ella, simplemente estaba usando sus conocimientos para ayudar a una vecina que no sabía inglés y que no tenía recursos para contratar a un abogado. Ahora, mientras esperaba en el frío pasillo del tribunal, Sofía repasaba mentalmente cada detalle del caso. Sabía que el sistema legal estadounidense podía ser implacable con los inmigrantes, especialmente con aquellos que no tenían los recursos para contratar una defensa adecuada. Su familia había logrado ahorrar apenas lo suficiente para pagar a un abogado de oficio, un hombre mayor llamado Mitchell Thompson, que parecía más interesado en cerrar el caso rápidamente que en luchar por la inocencia de su clienta. En las pocas reuniones que habían tenido, Thompson había sugerido repetidamente que Sofía aceptara un acuerdo con la fiscalía: confesar culpabilidad a cambio de una sentencia menor. «Es lo más inteligente que puedes hacer, muchacha», le había dicho con condescendencia. Pero Sofía sabía que era inocente, y más importante aún, sabía exactamente cómo probarlo. El juez Harold Whitman entró a la sala con la arrogancia que caracterizaba sus 30 años de carrera judicial. A sus 62 años, había visto pasar por su tribunal a cientos de jóvenes inmigrantes acusados de diversos delitos relacionados con documentación, y en su experiencia, la mayoría eran culpables de algo. Cuando vio entrar a Sofía, una joven mexicana, vestida con un sencillo vestido azul que claramente había comprado en una tienda de descuento,
no pudo evitar suspirar con resignación. Otro caso más de falsificación de documentos, pensó mientras revisaba superficialmente el expediente. Para él, estos casos eran rutinarios, jóvenes desesperados que intentaban burlar el sistema y que inevitablemente terminaban enfrentando las consecuencias de sus actos. La nacionalidad mexicana de la acusada solo confirmaba sus prejuicios arraigados sobre este tipo de situaciones. «Señorita Herrera», comenzó el juez Whitman con un tono que bordeaba el desprecio. «Está usted acusada de falsificación de documentos federales y asistencia en la presentación de información falsa a las autoridades de inmigración. ¿Cómo se declara?» Sofía se puso de pie lentamente, sintiendo el peso de las miradas de todos los presentes en la sala. «Me declaro inocente, su señoría», respondió con voz clara y firme, en un inglés perfecto que sorprendió a varios asistentes. El juez Whitman alzó una ceja, no tanto por la respuesta, sino por la confianza con la que había sido pronunciada. La mayoría de los acusados en casos similares solían mostrarse nerviosos, confundidos o directamente aterrorizados. Esta joven, sin embargo, parecía mantener una calma que resultaba casi desconcertante para alguien de su edad y situación. «Muy bien», murmuró el juez, preparándose para un procedimiento rutinario. El fiscal Daniel Morrison se levantó para presentar el caso del Estado. Morrison era conocido por su agresividad en casos de inmigración y por su historial de condenas exitosas. «Su señoría», comenzó con voz autoritaria, «el Estado probará que la acusada, Sofía Herrera, deliberadamente falsificó información en múltiples formularios federales, específicamente alterando fechas de empleo y creando referencias laborales inexistentes para beneficiar a Carmen Vázquez en su solicitud de renovación de permiso de trabajo. La evidencia mostrará que la señorita Herrera actuó con plena conciencia de que estaba cometiendo un delito federal que puede castigarse con hasta 5 años de prisión y deportación inmediata». Mientras Morrison hablaba, Sofía tomaba notas meticulosamente en un cuaderno gastado, anotando cada alegato, cada referencia legal que el fiscal mencionaba. Su comportamiento era más propio de un estudiante de derecho que de una acusada, enfrentando cargos serios. El abogado de Sofía, Mitchell Thompson, se levantó con visible desgana para ofrecer una defensa que él mismo consideraba hopeless. «Su señoría», dijo con voz monótona, «mi clienta es una joven de 19 años sin antecedentes penales, que simplemente estaba tratando de ayudar a una vecina con papeleo confuso. Cualquier error en los documentos fue involuntario y sin intención maliciosa. Pedimos clemencia considerando su edad y falta de experiencia». Cuando Thompson terminó su breve alegato, se sentó inmediatamente, dando la impresión de que ya había cumplido con su obligación profesional mínima. El juez Whitman no pudo contener una sonrisa sarcástica. «Señor Thompson, esperaba algo más sustancioso de su parte», comentó con ironía mal disimulada. En ese momento, algo inesperado sucedió. Sofía se puso de pie y pidió permiso para dirigirse al tribunal. La sala se sumió en un silencio expectante mientras el juez la miraba con una mezcla de sorpresa y diversión. «Condescendiente. Su señoría», comenzó Sofía con voz firme pero respetuosa, «solicito permiso para representarme a mí misma en este caso, ejerciendo mi derecho constitucional bajo la 6ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, específicamente el derecho a la autodefensa establecido en el caso Faretta versus California de 1975. El juez Whitman se reclinó en su silla, genuinamente sorprendido por la referencia legal específica. En sus 30 años como juez, pocas veces había escuchado a una acusada tan joven citar casos de la Corte Suprema con tal precisión. Sin embargo, su sorpresa rápidamente se transformó en diversión. «Señorita Herrera», dijo con una sonrisa condescendiente, «¿está usted sugiriendo que puede representarse mejor que el señor Thompson, quien ha ejercido el derecho durante más de 20 años?»
La pregunta fue formulada con un tono que claramente esperaba intimidar a Sofía. «Con todo respeto, su señoría», respondió Sofía sin inmutarse. «Creo que puedo presentar una defensa más adecuada para mi caso específico. He estudiado exhaustivamente las regulaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, específicamente el título 8 del Código de Regulaciones Federales, y estoy familiarizada con los precedentes relevantes establecidos en casos como Matter of Bourbon y Matter of Arthur». El fiscal Morrison intercambió una mirada de incredulidad con Thompson. Era impensable que una adolescente mexicana conociera referencias legales tan específicas del derecho migratorio. El juez Whitman, por su parte, comenzó a sentir una mezcla de curiosidad y molestia. ¿Cómo era posible que esta joven estuviera citando casos que él mismo había tenido que consultar en sus resoluciones? «Muy bien», dijo finalmente, «le concedo el derecho a representarse, pero le advierto que no tendré paciencia con juegos o tácticas dilatorias». Sofía asintió respetuosamente y se dirigió hacia el estrado con una confianza que parecía fuera de lugar en alguien de su edad y situación. «Su señoría, la acusación del Estado se basa en una interpretación errónea de las regulaciones federales sobre asistencia en procedimientos migratorios. Según la sección 292.1 del título 8 del CFR, cualquier persona puede asistir a un solicitante en la preparación de formularios, siempre y cuando no haya representación no autorizada ante las autoridades». Mientras hablaba, Sofía extrajo de su bolsa varios documentos cuidadosamente organizados en carpetas con etiquetas Color Coordinated. El nivel de preparación era sorprendente incluso para los estándares de abogados experimentados. Mi asistencia a la señora Vázquez se limitó estrictamente a la verificación de información y la correcta transcripción de datos que ella misma me proporcionó, lo cual está explícitamente permitido bajo las regulaciones federales vigentes. El juez Whitman se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando gradualmente de diversión condescendiente a genuino interés profesional. «Continúe, señorita Herrera», dijo, su tono ahora notablemente menos despectivo. Sofía respiró profundamente y continuó. «Además, su señoría, la acusación alega que alteré fechas de empleo, pero la evidencia que presentaré demuestra que todas las correcciones realizadas fueron verificadas con documentación oficial de los empleadores previos de la señora Vázquez. Estas correcciones no constituyeron falsificación, sino rectificación de errores administrativos basada en evidencia documental verificable». El fiscal Morrison comenzó a revolver nerviosamente sus papeles, dándose cuenta de que tal vez había subestimado significativamente la complejidad de este caso. La joven que tenía enfrente no era la inmigrante confundida y fácilmente intimidable que había esperado, sino alguien que claramente entendía las sutilezas legales mejor que muchos profesionales. «Su señoría», continuó Sofía con creciente confianza, «solicito que se marquen como evidencia de la defensa las copias certificadas de los registros de empleo originales de la señora Vázquez, obtenidos directamente de los departamentos de recursos humanos de sus empleadores anteriores». Comenzó a distribuir documentos perfectamente organizados entre el juez, el fiscal y el secretario del tribunal. La precisión y profesionalismo con que manejaba la evidencia era notable. Como pueden observar en el documento marcado como Evidencia D1, las fechas que supuestamente falsifiqué en la solicitud de la señora Vázquez coinciden exactamente con las fechas registradas en los archivos oficiales de California Landscaping Company, donde trabajó desde marzo de 2019 hasta agosto de 2021. El juez Whitman examinó los documentos con creciente asombro por el nivel de detalle y organización. El fiscal Morrison se puso de pie abruptamente, claramente incómodo con el giro que estaba tomando el caso. «Su señoría, objetamos la admisión de esta evidencia. La defensa no siguió los procedimientos apropiados de Discovery». Sofía lo interrumpió educadamente pero con firmeza. «Su señoría
bajo la regla 16 de las reglas federales de procedimiento criminal, específicamente la subsección A1e. Esta evidencia es admisible como documentos obtenidos del gobierno o de terceras partes que existen independientemente del proceso legal. Además, notifiqué al fiscal sobre esta evidencia mediante carta certificada el 15 de febrero, cumpliendo con los requerimientos de Discovery. Sofía extrajo de su carpeta una copia del recibo postal certificado, dejando al fiscal sin argumentos válidos para su objeción. El juez Whitman alzó la mano para silenciar a Morrison. Objeción denegada. La evidencia es admisible. Ahora, continuó Sofía dirigiéndose al tribunal, quisiera abordar la acusación más seria, la supuesta creación de referencias laborales inexistentes. El Estado alega que inventé contactos en empresas donde la señora Vázquez nunca trabajó. Sofía caminó hacia una mesa auxiliar donde había preparado una presentación visual con fotografías y documentos. Su señoría, presento la evidencia D2. Testimonios jurados de los supervisores directos de la señora Vázquez en cada uno de sus empleos, confirmando no solo las fechas de empleo, sino también la naturaleza de sus responsabilidades y su desempeño laboral. Las declaraciones juradas estaban meticulosamente organizadas, con traducciones certificadas cuando era necesario y copias de identificación oficial de cada testigo. El nivel de investigación que había realizado Sofía era comparable al trabajo de investigadores privados profesionales con años de experiencia en casos complejos. El juez Whitman removió sus lentes y los limpió lentamente, un gesto que habitualmente hacía cuando se enfrentaba a casos particularmente intrigantes. Señorita Herrera, dijo finalmente, ¿puede explicar al tribunal cómo una joven de 19 años, sin educación legal formal, logró reunir una evidencia tan exhaustiva y técnicamente competente? Sofía sonrió, por primera vez desde que había entrado al tribunal, pero fue una sonrisa humilde, no arrogante. Su señoría, cuando tu familia depende de que entiendas el sistema que gobierna su estatus en este país, encuentras la motivación para aprender cualquier cosa necesaria. He pasado los últimos 5 años estudiando cada aspecto del derecho migratorio porque sabía que algún día mi familia o mi comunidad podrían necesitar esta información. Su respuesta reveló no solo su capacidad intelectual, sino también la profunda motivación personal que la había impulsado a dominar un campo legal extremadamente complejo. Además, su señoría, continuó Sofía con renovada determinación, quisiera dirigir la atención del tribunal hacia un aspecto crucial que la acusación ha pasado por alto completamente. Se dirigió hacia el estrado con un documento que había mantenido separado del resto de su evidencia. Presento la evidencia D3, el precedente establecido en el caso United States versus Espinosa, decidido por el 9º Circuito en 2018, que específicamente establece que la asistencia en la preparación de documentos migratorios, cuando se basa en información verificable proporcionada por el solicitante, no constituye falsificación bajo el Estatuto Federal 18 USC 1546. El silencio en la sala era palpable. Incluso el fiscal Morrison parecía haber perdido su anterior confianza, mientras revisaba frenéticamente sus propios archivos, buscando alguna referencia al caso que Sofía había citado. El juez Whitman tomó el documento y comenzó a leerlo cuidadosamente. Sus cejas se alzaron progresivamente mientras avanzaba en la lectura. «Señorita Herrera», dijo con voz que ya no contenía rastros de condescendencia, «este precedente parece ser directamente aplicable a su situación. ¿Puede explicar por qué la Fiscalía no consideró este caso en su acusación inicial?» Morrison se puso de pie nerviosamente. «Su señoría, ese caso tiene diferencias significativas». Sofía lo interrumpió, respetuosamente. «Con permiso, su señoría, las diferencias que el fiscal podría citar son superficiales. En ambos casos, la acusación se basa en la asistencia prestada a inmigrantes en la preparación de documentos oficiales.
En ambos casos, la información utilizada fue proporcionada por los solicitantes y verificada con fuentes independientes, y en ambos casos no hubo intención de engañar a las autoridades federales. Su análisis legal era tan preciso que varios abogados presentes en la sala intercambiaron miradas de asombro. Más importante aún, prosiguió Sofía, dirigiéndose ahora directamente al juez, quisiera que el tribunal considere las implicaciones más amplias de este caso. Si aceptáramos la interpretación de la Fiscalía, estaríamos criminalizando efectivamente cualquier asistencia prestada por miembros de la comunidad inmigrante a otros inmigrantes en navigating el complejo sistema legal estadounidense. Esto violaría el principio fundamental de acceso igual a la justicia establecido en el caso Gideon versus Wainwright y sus extensiones subsecuentes. Sofía hablaba ahora con una pasión que trascendía su caso personal, abordando issues sistémicos que afectaban a toda su comunidad. Las familias inmigrantes no deben ser penalizadas por ayudarse mutuamente a entender y cumplir con las leyes que rigen sus vidas en este país. Esa asistencia mutua es, de hecho, una manifestación del ideal americano de self-reliance y apoyo comunitario. El juez Whitman se reclinó en su silla, claramente impresionado no solo por la competencia legal de Sofía, sino por su comprensión madura de las implicaciones sociales y constitucionales del caso. Señorita Herrera, dijo lentamente, en mis 30 años en este tribunal, he visto a muchos abogados con décadas de experiencia que no habrían presentado una defensa tan comprensiva. Hizo una pausa, removiendo nuevamente sus lentes. ¿Dónde estudió Derecho? Sofía sonrió con una mezcla de orgullo y humildad. En la Biblioteca Pública de East Los Angeles, su señoría. Y en mi mesa de cocina, después de que mis padres se dormían de tanto trabajar para mantener a nuestra familia. Su respuesta resonó en la sala con una fuerza emocional que ningún argumento puramente legal podría haber achieved. En ese momento, todos los presentes comprendieron que estaban presenciando algo extraordinario, el triunfo del talento puro sobre las circunstancias y los prejuicios. El fiscal Morrison se puso de pie una última vez, pero su postura había cambiado completamente. Ya no era el prosecutor agresivo y confiado que había iniciado el caso, sino un profesional confrontando una realidad que no había anticipado. Su señoría comenzó con voz notablemente menos autoritaria. En vista de la evidencia presentada por la defensa y los precedentes legales citados, el Estado solicita un receso para revisar nuestra posición en este caso. Era una admisión tácita de que la Fiscalía no había realizado la investigación exhaustiva que el caso requería. El juez Whitman negó con la cabeza. Señor Morrison, usted tuvo meses para preparar este caso. La defensa, representada por una joven de 19 años, ha presentado en una mañana más evidencia relevante y análisis legal competente que su oficina en todo el proceso previo al juicio. Basándome en la evidencia presentada, continuó el juez Whitman con solemnidad, y en particular, en el precedente del 9º circuito citado por la defensa, este tribunal encuentra que las acciones de la acusada no constituyeron falsificación de documentos federales bajo ninguna interpretación razonable del estatuto aplicable. La sala se sumió en un silencio expectante. Los cargos contra Sofía Herrera son desestimados en su totalidad. El sonido del martillo resonó en la sala como un trueno. Los padres de Sofía, que habían permanecido en silencio en la parte trasera del tribunal, comenzaron a llorar de alivio y orgullo. Doña Carmen, quien también había estado presente, persignó repetidamente mientras murmuraba oraciones de agradecimiento. Mitchell Thompson parecía estar en shock, processing el hecho de que su joven clienta había logrado lo que él consideraba imposible, una absolución completa en un caso federal de falsificación de documentos. Después de que se levantara la sesión, el juez Whitman pidió a Sofía que se acercara al estrado. Señorita Herrera,
le dijo en voz baja, «Tengo que confesarle algo. Cuando usted entró a mi sala esta mañana, hice assumptions basadas en su apariencia, su edad y su origen que estuvieron completamente equivocadas. Usted ha demostrado un nivel de competencia legal que rivaliza con el de los mejores attorneys que he visto en décadas de carrera». Hizo una pausa, claramente struggling con sus propios prejuicios. ¿Ha considerado estudiar Derecho formalmente? Con su talento natural y su pasión por la justicia, podría lograr cosas extraordinarias en esta profesión. Sofía sonrió con la misma humildad que había mostrado throughout el proceeding. «Gracias, su señoría. Mi sueño siempre ha sido convertirme en abogada para poder ayudar a familias como la mía a navegar el sistema legal estadounidense con dignidad y conocimiento». 3 meses después del juicio, Sofía recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. El decano de la Escuela de Derecho de UCLA había seguido el caso a través de artículos en periódicos locales y había quedado impresionado no solo por su victoria legal, sino por la manera en que había manejado el caso. Le ofrecieron una beca completa para estudiar Derecho, reconociendo que su talento natural y su motivación personal la convertían en exactamente el tipo de estudiante que la profesión legal necesitaba. Sofía aceptó inmediatamente, sabiendo que esta oportunidad no era solo para ella, sino para todas las familias inmigrantes que algún día necesitarían representation competente y compassionate. Su historia se convirtió en leyenda en East Los Angeles, inspirando a otros jóvenes a perseguir sus sueños sin importar las circunstancias. Y en el Tribunal Federal, el juez Whitman mantuvo colgado en su oficina el artículo de periódico sobre el caso, como recordatorio constante de nunca subestimar a nadie basándose en apariencias o prejuicios.